Le damos la cordial bienvenida. Para mí hoy es un honor contar con Guido Coján y con Jessica que nos visita y que está con nosotros compartiéndonos lo que ya hemos vivido y hemos sabido de todo el problema desde el 7 de octubre Jessica representa a Fuente Latina. Gracias por estar hoy con nosotros, y Guido también, que es un sobreviviente de lo acontecido el 7 de octubre. Así es que le damos la más cordial bienvenida a nuestra audiencia. Gracias por estar hoy acá con nosotros. Un privilegio, un honor. Empiezo contigo, Guido. ¿Nos puedes hablar sobre quién es Guido? Es una muy buena pregunta. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo soy un muchacho argentino de 26 años que decidí junto con mi familia hace 6 años emigrar a Israel, cumplir un sueño familiar y personal que teníamos y empezar de cero en Israel, que lamentablemente la vida me ha puesto en una situación en la que jamás he creído en la que iba a estar, pero que también me da las fortalezas de reencontrarme a mí mismo y poder ver una faceta mía que también no conocía. Claro, claro. Jessica es directora de difusión de Fuente Latina. Gracias. Coméntanos cómo ha sido esta travesía. Claro que sí, pues primero que todo explico un poquito. Fuente Latina es una organización sin ánimo de lucro que conecta a periodistas hispanohablantes con recursos para cubrir Israel y el Medio Oriente en español, que es muy importante. Y precisamente por nuestro trabajo sabíamos que esa zona, como tú viste en la docuserie que viste el lunes, era sumamente latina. Entonces nos tomamos el trabajo de recolectar los testimonios de los latinos para esta docuserie, para poder comunicarlo, importantísimo, en nuestro idioma natal. Qué bien, qué interesante. Y Guido, coméntanos tu experiencia de vivir en Israel antes del 7 de octubre. Una experiencia maravillosa. Debo decir que de vuelta nosotros con mi familia habíamos decidido cumplir un sueño que teníamos, y en lo personal también era un sueño muy importante. Vivir en Israel es una experiencia totalmente enriquecedora, en donde en lo personal también pude estudiar y graduarme. Soy politólogo y abogado, y gracias a la educación superior de excelencia que me ha brindado Israel. Y bueno, hasta el 7 de octubre teníamos una vida normal, o tenía una vida normal como cualquiera, estudiaba, trabajaba, una rutina completamente normal como cualquier persona, que lamentablemente sí, se vio truncada el 7 de octubre y ahora es una realidad distinta, sí, con mucho dolor, pero ahora después de 2 años lentamente adquiriendo otra cara de salir adelante, más que nada. Claro, claro. Y tal vez para nuestra audiencia tú nos puedes compartir lo que significa desarrollarse y crecer en el kibutz Ain Hashloshah, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo ha sido esa experiencia desde que ustedes migraron de Argentina? Totalmente distinta y muy positiva. Para contextualizar un poco a la audiencia sobre lo que es un kibutz, una comunidad agrícola. Desde la creación del Estado de Israel, la idea era crear justamente comunidades socialistas que puedan autosustentarse, y también estar en la idea de que todo era de todos y nada era de nadie, pero principalmente fomentar la vida en comunidad y una unión y lazos muy fuertes que quizás en la ciudad no lo vemos. Y nosotros habíamos decidido con la familia mudarnos directamente al kibutz, porque en primera instancia teníamos la familia de la parte de mi padre que habían inmigrado a Israel hace 20 años, y cada vez que íbamos a Israel de visita conocíamos al kibutz casi como la palma de nuestra mano, nuestro segundo hogar, y creíamos que como parte del proceso de inmigración iba a ser lo mejor estar en el kibutz. Y realmente estos lugares, estas comunidades, son lugares hermosos, muy pastorales, verdes, con una tranquilidad que realmente no se encuentra en ningún otro sitio. Nosotros, juntos con muchos amigos y vecinos de la zona, siempre decíamos que los kibutzim, las comunidades de esa zona cercanas a Gaza, eran 99% paraíso y un 1% un infierno.
que realmente, lamentablemente, el 7 de octubre se transformó en algo inimaginable y que bueno, y que 2 años después lentamente se están reconstruyendo. Claro, claro. No, he tenido la bendición de estar más de 3 veces en Israel, 4 veces, y conozco, entiendo el concepto de kibbutz, el buscar el bien común. Totalmente. Es algo maravilloso, que incluso lo han aplicado en otras latitudes del mundo como un modelo eficiente, exitoso de desarrollo, y de un montón de factores. Y aparte lo que caracteriza a muchas de las comunidades, ya Jessica lo va a poder expandir mucho más, es la cantidad de población latina que hay en esas comunidades, y eso a nivel social hace que la unión y la fraternidad sea muy poderosa también. Claro, claro. Ahora, para entrar en contexto y que nuestra audiencia pueda conocer, saber, háblanos, ¿qué sucedió el 7 de octubre? Porque hemos estado hablando, los que sabemos y hemos vivido de cerca, sabemos que fue algo muy duro, algo muy triste, algo que no debería de suceder en una sociedad como estamos ahora, en un siglo de desarrollo, de tecnología. Si nos puedes comentar qué sucedió. Y el 7 de octubre es una fecha que realmente vimos la verdadera cara del odio y cómo el ser humano puede transformarse en el mal absoluto. El 7 de octubre nosotros era sábado, era día de descanso, también en paralelo se estaba festejando una festividad muy importante en el calendario judío, que es la festividad de Simchat Torah, que es la festividad donde se termina de leer la Torah, la Biblia, y se empieza de vuelta y se hacen festividades muy muy lindas. Y bueno, el 7 de octubre a las 6:30 comienza el ataque, como sabe todo el mundo. Nosotros en ese momento estábamos durmiendo y obviamente, como yo mencionaba antes y lo menciono siempre, pese a al poco tiempo que estábamos en Israel, pero pese al hecho de que estábamos en una comunidad tan cercana a Gaza, siempre sabíamos cómo teníamos que proceder y sabíamos que, bueno, teníamos entre otras cosas 15 segundos para correr al refugio. Sabíamos que realmente no teníamos que entrar en un miedo, sino que teníamos que actuar en consecuencia y estar tranquilos. ¿Y qué fue lo que hicimos a las 6:30 de la mañana? Ingresamos en el refugio, que en este caso es la habitación de mis padres. Nos encerramos ahí para, bueno, empezar a ver cómo iba a ser el transcurso del día, sabiendo que ya esta situación la habíamos vivido. Lamentablemente, a medida que pasaba el tiempo, empezábamos a sospechar y a notar de que era algo que no habíamos vivido, porque realmente, en primera medida, las sirenas y los misiles no cesaban, caían de manera muy constante y muy intensa, y también empezábamos a escuchar los primeros gritos en árabe, que al principio uno no entendía, decía, estoy imaginando, es la realidad, ¿cómo puede ser? Pero cuando empezamos a prender la televisión y a comunicarnos por los teléfonos con otros miembros del kibutz, nos cayó la realidad de que el kibutz, la comunidad, estaba sufriendo, al igual que otras comunidades, una invasión terrestre de guerrilleros palestinos que venían a producir completamente una masacre. Y bueno, nosotros en ese momento tratamos de estar tranquilos, de no perder el pánico pese a la situación. Y en ese momento, bueno, nosotros nos encerramos en el refugio, que fue también lo que se nos había dicho desde el equipo de seguridad del kibutz, y esperamos 1 hora, esperamos 2 horas, esperamos 3 horas, hasta que en un cierto punto mi madre decidimos casi como decisión familiar que teníamos que tener una botella de agua para hidratarnos, porque realmente no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar. Y en el momento en el que mi madre, que ella decide, hicimos una votación a ver quién salía, y ella decide, no, yo voy a salir, que soy más rápida, más ágil, agarrarlo y volver rápidamente. Y ella, bueno, sale del refugio, agarra la botella de agua y agarra un cuchillo de cocina en la casa, y casi como obra del destino, algo que realmente no se puede entender,
En el preciso momento en el que ella agarra la botella, los ve a ellos. Y en ese momento, bueno, decide que lo mejor es volver lo más rápido posible al refugio, tirándose casi cuerpo a tierra. Y bueno, vuelve, nos avisa, nosotros en ese momento entendemos la situación, nos encerramos, mi padre se pone en la puerta del refugio sosteniendo con una mano la manija de la puerta, haciendo un esfuerzo hacia arriba para trabar la puerta, y con la otra mano el cuchillo que mi madre le había dado, y yo le digo tanto a mi madre como a mi hermana que se escondan debajo de la cama y que bajo ningún concepto no salgan. Yo me pongo de espaldas a la puerta para tratar de ayudar a mi padre y con el teléfono tratar de contactar a quien sea para darles aviso a lo que estábamos pasando. Realmente yo creo que en este momento ellos la vieron a mi madre, porque no pasaron más de 10-15 minutos de esta situación que escuchamos una explosión muy fuerte que venía de la parte trasera de la casa y ya los escuchábamos adentro. Es muy difícil poder transmitirle a la audiencia esas sensaciones de pánico absoluto y de tensión absoluta, sabiendo que están del otro lado de una puerta y que es una puerta la que separa todo, y es una puerta la que realmente define los destinos de tu vida. Ellos al ingresar a la casa dieron vuelta a la casa, trataron de saquear más que nada y generar realmente un espacio de destrucción, lamentablemente, disparando, generando realmente situaciones muy muy caóticas. Nosotros, gracias a Dios, pudimos aguantar todos los embistes de ellos hacia la puerta durante las 2-3 horas que ellos estuvieron en la casa, y realmente, como decía antes, nadie se prepara para vivir estas situaciones, pese a quizás cierta frialdad que uno puede tener, pero lo que rescato por otro lado es cómo el cuerpo humano, cómo la mente humana prepara lo imposible o todas sus herramientas en pos de sobrevivir, y en pos de sobrevivir el cuerpo actúa en consecuencia, y es algo realmente bastante llamativo, digamos. Y bueno, ellos estuvieron en la casa hasta que en un cierto punto se fueron, porque simplemente o se dieron por vencidos, o se aburrieron, o decidieron pasar a otra casa. Y bueno, nosotros en cierto momento no los escuchábamos más, pero no queríamos salir obviamente del refugio por temor a una emboscada, o por temor a cualquier tipo de escenario, y estuvimos encerrados 1 hora, 2 horas, así hasta casi 13 horas que estuvimos adentro del refugio, con muy poco oxígeno, porque realmente estábamos con todo encerrado, con muchísimo calor. De vuelta, estar encerrado tantas horas también es una situación muy difícil, porque a lo lejos escuchábamos que la situación no cambiaba, lo único que escuchábamos era a ellos, y como realmente el ejército no aparecía, no venía, y era ellos y nosotros nada más. Y bueno, pasaron las horas, pasaron esas 13-14 horas, hasta que en un momento empezamos a escuchar a lo lejos que empiezan a gritar personas, se empiezan a identificar como soldados y empiezan a gritar: somos de la unidad tanto del ejército de Israel, abran la puerta, abran la puerta. Y nosotros realmente no confiábamos, porque parte también de la información que se nos había dado era que ellos estaban en uniformes militares, y también nos hacían un montón de juegos psicológicos, hablándonos en un hebreo con un acento en árabe muy pronunciado. Entonces, al llegar el ejército, nosotros no confiábamos en que era efectivamente el ejército, pero era tanta la insistencia que en un cierto punto mi padre me mira y me susurra una primera oración del rezo judío más importante, que es el Shema Israel. Y casi por cuestión del destino, el soldado que estaba del otro lado
escucha que mi padre me recite esa primera oración y él sigue el rezo con la segunda oración. Y realmente el ver a mi padre esbozar una sonrisa después de esa situación tan caótica que habíamos tenido que vivir y entender que efectivamente nos venían a rescatar. Y bueno, les dimos acceso a la casa a los soldados, ellos nos rescataron, nos dieron agua, y ahí empezar a darnos cuenta de la nueva realidad a la que nos teníamos que enfrentar. Claro, claro. Y me imagino que para que nuestra audiencia pueda conocer un poquitito, ¿a qué distancia está Aina Hashloshá de la Franja de Gaza? A tan solo 1,5 kilómetros. Wow, sí. Son distancias media hora caminando, 20 minutos caminando. Claro, claro. Muy cortas. Muy corta. ¿Y cómo puedes tú trasladarle a la gente, a la audiencia, para que tengan un concepto, cómo afrontar una situación tan dura, tan difícil como la que le tocó a tu núcleo familiar y a todo, y no a un kibutz, fueron varios en la franja, después de vivir tiempos pacíficos, como tú dices, de mucha vegetación, árboles, un ambiente lindo, tranquilo, de calma, cómo afrontar esa luego de esa situación, ¿verdad? Sí, totalmente. Nadie te prepara para vivir esta situación, no hay un manual de cómo llevarlo a cabo, pero la necesidad de sobrevivir por sobre todas las cosas hace que uno pueda, por sobre todas las cosas, mantener la compostura y tratar de poder pensar mucho más las acciones y todo lo que hace. Pero bueno, es una situación, obviamente, es una situación traumática, es una situación que gracias a Dios tenemos el acompañamiento psicológico y clínico, por sobre todas las cosas, necesarios, que acompañan a los sobrevivientes desde el primer día, para poder llevar a cabo una recuperación completa, mucho más necesaria también, y que les pueda, digamos, dar no solamente a los sobrevivientes, sino también a muchos de los rehenes que han regresado, la posibilidad de volver a la vida lentamente, pero volver a la vida en fin. Claro, claro. No, y realmente el pueblo israelí ha sido resiliente ante tanto ataque y odio por parte de estos grupos extremistas, y lo seguimos viendo, lo seguimos viviendo, seguimos viendo que a pesar de que se ha firmado una tregua, que se ha pues del otro lado ellos no desean, ¿verdad? Así es. Entonces ha sido muy complicado, y tú nos puedes ampliar un poquitito sobre cómo miras tú ahorita el actuar en general, porque todos queremos la paz, todos queremos que haya calma, pero ¿cuándo va a llegar eso, verdad? Totalmente, como bien mencionabas, todos queremos la paz, todos estamos dispuestos a hacer lo imposible para luchar por esa paz, pero hay que entender quién está del otro lado. No podemos hacer la paz con grupos extremistas, no podemos hacer la paz con grupos que niegan el derecho a existir del Estado de Israel, y por sobre todas las cosas no podemos hacer la paz con alguien que es una amenaza constante. Entonces es algo que también la sociedad israelí, ha habido un cambio muy fuerte en el paradigma de la sociedad israelí, sobre todo con esta cuestión de la coexistencia y con quiénes firmamos la paz. Pero yo la verdad es que a nivel muy personal considero de que se va a llegar en algún momento a una paz, de que también van a haber actores internacionales que van a participar en esa transición, porque realmente no podemos pensar en un futuro sabiendo que del otro lado siguen estos grupos extremistas que son una amenaza no solamente para Israel sino también para el mundo. Y realmente es algo que también hay que rescatar del israelí, de esa resiliencia que tiene, porque pese a todas estas cosas que hemos vivido, el israelí es resiliente en encontrar un futuro y encontrar una luz en tanta oscuridad, y en seguir adelante y en seguir construyendo esto
porque es parte de nuestra vida y de nuestro futuro también. Claro. ¿Y qué significa para Guido estar desplazado de su kibutz? Estar sin su propiedad, sin esos recuerdos, sin las fotografías, sin ese calor, ¿verdad?, del hogar, y con muchas familias desvividas, ¿verdad? ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Y fue bastante duro. Gracias a Dios, nuestra comunidad ha regresado en agosto de este año, pero han sido 2 años durísimos de estar lejos de tu casa, lejos de tu rincón en el mundo, de lugar en lugar, y no tener un espacio físico específico. Y fue duro sobre todo en el momento en el que nos enteramos que el grupo que entró a nuestra casa nos ha quitado de fotografías. Más, lo material no es importante, pero fotografías que nosotros nos habíamos traído de Argentina, recuerdos muy valiosos que obviamente para ellos eran cosas muy insignificantes, pero para nosotros tenían un valor incalculable. Y fue duro porque las comunidades tuvieron que reconstruir un montón de marcos, sobre todo los marcos educativos, para que también, por sobre todas las cosas, los niños puedan tener espacios de recreación y espacios educativos, y que esa transición sea mucho más con cierta calma, digamos. Pero realmente en esto destaco el accionar de las comunidades, cómo han, digamos, trabajado incansablemente día y noche para tratar de mantener la esencia de estas comunidades en el lugar en el que sea, y poder mantener esa unión que realmente a partir del 7 de octubre fortificó mucho más a las poblaciones y a las comunidades. Y hoy en día, bueno, lentamente estamos volviendo, reconstruyendo. Es también una tarea que va a llevar muchísimo tiempo, pero yo trato de ser positivo, de que bueno, va a llevar tiempo, pero todo va a ser para mejor. Qué bien. Y pues yo le quisiera preguntar para Jessica Aguitis, que como directora de difusión de Fuente Latina, compártenos esta experiencia, porque sé que no ha sido fácil, sé que ha sido, hay muchas emociones sí, encontradas, ¿verdad? Sí, yo creo que intento mantenerme, pues como periodista uno no se puede volver la historia. Yo siento el deber, y puedo hablar por el equipo de Fuente Latina, el deber, el peso de resaltar estas historias, de acompañar a los sobrevivientes, a los rehenes liberados y a sus familias. Y hace 2 semanas que se anunció el cese al fuego y que iban a volver rehenes, yo estaba en Los Ángeles, pero la mayoría de mi equipo estaba en Israel, y estábamos desvelados en todas las partes del mundo, pegados al teléfono, porque nos estaban contactando periodistas de todo el mundo que hablaban español, incluso periodistas, en algún caso me tocaron periodistas de Holanda, que no sé tampoco cómo consiguieron, pero es una muestra de lo que hemos logrado, que no solamente los periodistas hispanohablantes nos han buscado. De alguna manera se siente como el honor de mi vida poder apoyar, pero tengo también que recordar que pues no es mi experiencia, y quiero honrar, quiero apoyar, y lo tomo con toda la seriedad y el profesionalismo del mundo. Qué bien, qué bueno, ¿verdad? Porque realmente necesitamos más gente con esos principios, con esos valores, con esa calidez humana, porque pues ante la situación global que se pueda estar viviendo, a veces nos volvemos indolentes, ¿verdad? Sí. Y eso es algo que no, hay situaciones que no pueden volver a suceder, que no deben de suceder, que no deberíamos de estar en un ambiente platicando de temas como estos. Deberíamos de estar hablando de la vida, el desarrollo, el crecimiento de una nación, y tantos temas, ¿verdad? Pero
Guido, ¿qué opinión podrías tú darle a nuestra audiencia sobre cómo luchar ante estas situaciones? En base a tu experiencia, lo que te ha tocado vivir como familia, como israelí, como alguien que pues ya desarrollándose en Israel vivió cosas muy lindas, pero ahora pasar este capítulo y cómo decirle a nuestra audiencia cómo llevar, porque fue una experiencia muy dura, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Yo lo que menciono siempre es la importancia de hacer, y no importa qué, pero hacer, alzar la voz, tratar de, en el ámbito en el que uno se encuentre, poder contar las historias de las víctimas, contar historias de sobrevivientes, contar historias de los rehenes que han regresado, porque realmente yo considero de que cuanto más somos, más fuerte llega el mensaje, y no importa quién hace cada cosa, desde lo más mínimo, desde lo más chiquito, todo sirve, incluso a ti, teniendo el pin pidiendo por la liberación de los rehenes. Eso también son símbolos que ayudan a que el mensaje llegue, que ayudan a crear una construcción y en la narrativa mucho más fuerte, y que realmente luchar contra esa desinformación. Pero por sobre todas las cosas es hacer, y no quedarse callado, porque eso también es otra cosa, es no ser indiferente al dolor y no ser indiferente a esto, porque realmente son vidas humanas. Acá no estamos hablando de cuestiones políticas, de cuestiones de ideas, de diferencia en ciertas ideas. Es humanidad, y cuando nosotros reconocemos en el otro su humanidad, ya somos victoriosos. Entonces es justamente eso, tratar de rescatar lo humano en el otro y poder luchar en consecuencia. Qué bien, sí, es muy importante y pues agradecemos el tiempo que ustedes puedan estar el día de hoy compartiéndonos. Estamos para servirles. A nuestra audiencia le decimos que si tiene algún comentario, ahí pueden enviarnos sus comentarios. Estamos para poder ampliar alguna información. Si realmente en un tiempo limitado no alcanzaría para hablar de tanto, ¿verdad? De todo lo que se ha vivido, lo que se está viviendo y lo que está por darse todavía, que falta mucho para conseguir ese proceso de paz tan anhelado y es mundialmente, porque en todos no solo estamos hablando del tema de Israel, hay otros países que están convulsos con situaciones complejas, hermanos países latinoamericanos, hay tanto, ¿verdad?, que deseamos. Pero para ir finalizando, ¿algún comentario adicional que tú quisieras agregar, o también tú, Jessica, por favor, sin pena, algo que le quieran dejar a la audiencia? Que luchen, porque realmente esto no es algo solo de Israel, solo en Medio Oriente, es una lucha mundial de todos, porque son nuestros valores, son los valores con los que nos criamos, son los valores con los que crecimos, con los que trabajamos día a día, y hay que luchar por esa esencia que tenemos y esos valores, y de vuelta, tratar de rescatar lo humano en todo esto y hacer y accionar. Gracias Guido. Tengo que decir lo mismo, estoy de acuerdo, la parte humana, estamos viviendo un momento muy polarizado, de mucha radicalización, y se nos olvida que el otro también es un ser humano, y no se puede medir la sed del otro. Entonces eso es lo que yo diría, la empatía no es algo que se acaba, y podemos volver al lado humano si nos acordamos del sufrimiento, si escuchamos los testimonios y alzamos la voz. Gracias a ti, Jessica, por esa labor importante que ha hecho Fuente Latina, y a ti, Guido, por poder contar hoy con tu presencia acá en Guatemala. Las puertas están abiertas, somos un aliado estratégico de Israel, amamos, bendecimos a Israel, y pues a nuestra audiencia le agradecemos el día de hoy que pues nos permitió
entrar en su espacio para que conozcan un poquitito la realidad, la verdad y lo que no debe de volver a suceder. Realmente todos, como tú lo decías, somos seres humanos con derecho a crecer, a desarrollarnos, a vivir libremente, en paz y poder subirse a un vehículo, poder andar en la calle sin temor de que alguien nos quiera hacer daño, porque cada ser humano individual pues es un foco de luz, es una oportunidad de crecimiento, de desarrollo y de tantas cosas que le podemos dar a nuestras sociedades. Así es que muchas gracias por contar el día de hoy con ustedes.